toca actualizar las informaciones que se han ido publicando sobre el caso Negreira. Bona tarda a tothom i benvinguts a l'estadi. Muy buenas a todos. Espérate, que vuelvo a empezar. Sed todas y todos bienvenidos a un nuevo vídeo de aquí del canal de YouTube del Estadi Johan. En esta ocasión me junto con mi querido culé de Chamberí para actualizar un poquito, digamos, el caso Negreira, Jordi? Que ya hicimos un primer vídeo que tuvo cierta tirada. En aquel momento lo hicimos como a veces hacemos en los partidos, muy en caliente, con información muy fresca. Pensábamos que iba a salir muchas cosas, una catarata de noticias sucesivas a ese bombazo. Digamos que no han salido tanto, pero hemos quedado tú y yo aquí para comentarlas un poquito, las que sí que se han ido dando. ¿Cómo estás, Jordi? Pues bien, bien. Ya sabes que al final la gran bomba fue el primer día. A partir de ahora han salido nada más que petarditos. Petarditos, pero repetidos. Y algunos ya ocupan portada pese a no ser exclusivas, porque ya se habían conocido hace 3 semanas. Pero bueno, así funciona el ruido mediático. Digamos que muchas veces se van reciclando noticias pasadas en exclusivas actuales según sea necesario en según qué medios, digamos, ¿no? Correcto, sí. Y sobre todo en función de la evolución de los resultados de la Barcelona. Antes de meternos en faena, quería comentarte un poco a nivel mediático, cómo has vivido que, por ejemplo, nosotros aquel día grabamos esa misma noche y al día siguiente tanto Sport o Mundo Deportivo, por ejemplo, más se supo, no había ningún tipo de no nombraban para nada. Como no consumo ni Sport ni Mundo Deportivo, pero es vergonzoso porque es ocultar de lo que se está hablando a una gente que solo se informa por eso. O sea, igual que acuérdate la moción de censura, que solo se habló de la moción de censura en el momento en que ya habían aprobado las no sé cuántas mil firmas. Entonces ya apareció que empezaba a existir la moción de censura, pues es lo de siempre. La verdad es que escriben al dictado y según conveniencia y ellos entienden que esto pues perjudica mucho al Barça o perjudica mucho a algunos de los que tanto le han dado durante los últimos años. Pues sí, recapitulemos un poco en ese vídeo que grabamos, que lo pueden recuperar aquí en el canal de YouTube, explicamos un poquito en relación a qué se iniciaba esa investigación, ¿no? Es más en relación a la agencia tributaria, son de los años 2016, 2017 y 2018, unos pagos que hacía el Fútbol Club Barcelona a Negreira y el concepto era esas supuestas irregularidades del propio Negreira y de su empresa, Dasnil 95, que podría haber ahí corrupción entre particulares, digamos, ¿no? Es decir, ese era un momento, esa situación que teníamos, ese primer mapa, ¿no? Sí, no, realmente había una cuestión de Hacienda por algún tipo de gasto que se habían deducido, por lo que fuera, entonces entraron allí y vieron que esto era un poco extraño y demás, y pues salió y esto es lo que se está realmente investigando, es decir, un tema de corrupción entre particulares, un posible delito fiscal también creo que había por en medio, pero que no incluye a día de hoy a Barcelona. En todo caso, incluiría a Bartomeu como presidente de Barcelona en ese momento. Pero hay que ver. No, todavía no, vamos, el Barça desde luego no está investigado como tal, no está imputado en nada de esto. En ese vídeo hablamos de quién era el señor Enrique Negreira, un exárbitro, bueno, que os explicamos un poquito su trayectoria, también en relación a su hijo, que digamos que es parte también bastante importante en el kit de la cuestión, también sobre la empresa Dasnil 95 y qué relación tuvieron tanto la empresa como Enrique Negreira como el hijo con los que le habían contratado y lo que habían declarado en ese momento como Gaspar, el propio Laporta, que hizo un comunicado, Sandro Rossell o Josep María Bartomeu, como tú explicabas, que es justamente el periodo en el que se investiga, es en el que era el presidente, digamos. También hablamos un poquito de cuánto eran los pagos en ese momento, que es verdad que esos pagos correspondían a un 90 y pico % de la facturación total de la empresa. Y también cuándo se dejaron a abonar esos pagos. Fue obra de Josep María Bartomeu, según él, porque un tema de recortes, aunque coincidía que Enrique Negreira dejaba de ser vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, llámale también oportuno, pero estuvimos hablando un poquito de todo eso. Entonces,
en ese vídeo lo que tratábamos de hacer era un poco recapitular toda la información, porque fue una sacudida bestial, Jordi, y lo que queríamos intentar llegar al kit era de las consecuencias que podía tener para el Barça. En aquel vídeo decíamos que consecuencias penales o deportivas en relación al Barça era muy difícil que las hubiera. Y vamos a decir que el tiempo más o menos nos ha dado la razón. Lo diferenciábamos bastante del caso de la Juventus y del Moji Gate, que en ese momento también lo comparaban muchos medios, y parece que hasta el voz del propio Tebas es complicado que el Barça pueda tener alguna pena, digamos, que sí que le afecte deportivamente, ¿no? Sí, al final se han intentado dar muchas vueltas. Se ha dicho que se cambió la ley del deporte para que no le afectara justo en ese momento, cuando es normal en este tipo de leyes que tiene que ver con organismos públicos que las faltas muy graves pues estén en 3 años. Mira, hoy mismo ha salido una cosa del presidente de la Audiencia Nacional de que no se le puede hacer nada disciplinariamente por una historia de WhatsApps con la cúpula del gobierno en la historia de la Operación Kitchen, porque es a los 2 años, en este caso, todavía menos. O sea que. Y los 3 años lleva 30 años. O sea, al final, yo creo que el boom había mucha gente que se frotó mucho las manos y pensó que en los siguientes días o semanas iban a decir más o menos, pues bueno, que mató a Manolete, a Kennedy y que encima, pues que sacrificaban vírgenes desnudas en los vestuarios del Barça antes de los partidos o algo así. Pero dentro de la grandísima gravedad que tiene todo esto, al final, más allá de lo que salió el primer día, lo demás, pues lo único que hace es un poco poder encaminar incluso en una cuestión de administración desleal por parte de, en este caso, de Bartomeu durante esos años, porque además había otra empresa de un directivo que fue directivo suyo, directivo también de Núñez y directivo creo también de Gaspar, que como falleció el año pasado, pues parece que le están echando la culpa al muerto, porque es un tío que estaba en muchos saraos de corrupción en la Federación Catalana y también en cuestiones de todo tipo, un tipo bastante oscuro y que a lo mejor era el que se había llevado también parte de la pasta. O sea, lo difícil aquí es ver dónde va la pasta de la empresa del Negreira. Porque Sí, los pagos de Barcelona están acreditados, parece ser, están acreditados, pero bueno, hay que ir un poco más allá. Si lo que se quiere es investigar y llegar al fondo de esto, pues lo que tenemos que saber es dónde iba el dinero. Decían que sacaban mucho dinero en efectivo, pero eso ya creo que se dijo hasta el primer día. No sabemos, sí, no sí. sé. Hay que esperar respecto a eso. Pero vamos, no creo que tenga mucho recorrido jurídicamente, mucho que la gente se cabree, pero no tiene mucho recorrido jurídico eso. El recorrido jurídico parece poco, pero también en este primer vídeo que hicimos hablábamos de que el daño a nivel reputacional era evidente, estaba claro y se ha hecho evidente con el paso de los días, eso es tal cual, y que ese daño reputacional, digamos, que podía indirectamente lastrar económicamente al Barça. Eso es lo que nosotros, sobre todo tú, Jordi, que es el que controla un poco más de estos temas, suponíamos que podía ocurrir. En el Ketty Jugas, donde lanzaron la primera información del caso Negreira, tanto Santi Valle como Adrià Soldevila decían que fuentes del Barça admiten que la crisis reputacional por el caso Negreira costará al Barça aproximadamente 12 millones de euros, ya que el tipo de interés subiría del 5 al 6%. Era un poco Bueno, sí, a ver, los números son un poco complicados de establecer, ¿vale? Pero porque ellos consideran que como hay un daño reputacional, subiría 1% el interés, pero lo que está claro es que en las mismas fechas, en el mes de febrero, el Barça ha cambiado el modo de financiar el Espai Barça y eso le ha ocasionado que la empresa que le hizo el rating de la operación pues se le haya bajado de BBB más a BBB. Y a lo mejor entre BBB más y BBB hay un 1% o a lo mejor hay un 2%. También estamos en un. A ver, que es cuestión de verlo. Yo lo que decía es que cada 1% más o menos son como 300 millones. Que dicen 12 millones, pues son 12 millones anuales durante el tiempo que se financia el Espai Barça, que estamos hablando entre 30 y 35 años. O sea que sí que es un dineral. O sea, el daño reputacional es grandísimo, es irreparable y el económico ya lo estamos viendo. Ya lo estamos viendo. Porque claro, es que son cifras muy, muy, muy grandes.
Y eso, pues para que la gente se quede en la cabeza, no sé, 250, 300 millones cada 1% de más que paguemos de interés. Sí, sí, que parece 12 millones o un Sí, 1%, parecen unas cifras, bueno, ya, pero eso se repite durante 30 años. sí, sí, casi nada. Antes has hecho una aproximación al tema de la administración desleal, que es una cosa que también llegamos a insinuar en ese primer vídeo. Justo cuando dejamos de grabar aquel día, se publicó en El Mundo que al final el montante total, porque nosotros solo sabíamos el montante de esos 3 años que se investigaban, que es lo que publicó el Ketty Yugas, y ellos hablaban de que el montante total era de unos 7 millones de euros desde 2001, hablaba El Mundo, y además Que accedieron. no son 7 millones, ¿eh? En cualquiera de los casos, porque creo que la empresa en todo ese periodo factura 5,4 millones, creo que es lo que factura, máximo. Lo que pasa es que también está el IVA y las cuestiones y, bueno, al final, el desconocimiento y que queda muy bonito poner 7 millones, pero no. Si una empresa factura 5,4 no puedes pagar 7. Una cosa es que desembolse 7, pero el IVA no se lo queda a la empresa, tiene después que pagarlo. Claro. Y ellos también accedían, decían, a las facturas del Barça Negreira, que eran 33 pagos en 2 años por un poco más de 1,5 millones, y con los documentos de los abonos entre 2016 y 2018 fueron entregados a Hacienda por el Club Blaugrana, ¿vale? Entonces, es lo que hablábamos también aquel día, que los pagos pues se podían haber efectuado, digamos, fraccionados, por lo que pasó Sí, también en el i3 Ventures, que es básicamente saltarte un poco el control económico que tiene internamente el club, claro. ¿no? Sí, aquí estaba. Parece ser que un poco el límite para el control más férreo son los 200.000 euros. Todo lo que se hace por debajo de 200.000 euros pasa un poco por debajo del radar. Se aprueba, pero no tiene tantas aprobaciones y tiene que saberlo tanta gente. Sí, es parecido. El problema de la administración desleal que tiene eso es que la administración desleal realmente es que hayan sacado dinero del Barça para desviarlo a otros bolsillos. Que puede Ujú. ser el caso perfectamente, ¿eh? Puede ser el caso perfectamente. De ahí la figura extraña esta y oscura del tal Contreras, que, bueno, pues desafortunadamente en todos los sentidos ha fallecido y no puede defenderse. Y puede ser que sea muy culpable, pero siempre la gente dirá que le están cargando el muerto al muerto, no la redundancia. Esto que comentas se publicó también en El Mundo, en un artículo que hablaban de chantajes y amenazas de Negreira al Barça. Ellos, bueno, explican pues una misiva que mandó Dasnil a Bartomeu, el tema de cuándo abortaron los pagos que se hacían desde el Barça a esta empresa. Entonces, básicamente él, bueno, explicaba que para él era un insulto y que quería evitar una situación, digamos, con graves consecuencias, y nombraba que no le venían nada bien otro escándalo al club, ni mucho menos al señor Rossell como al señor Contreras. Evidentemente también el mundo esto no lo subrayó, el mundo solo, Claro, solo. el mundo, todo lo que toque al Barça y tal, porque es que hay que decirlo muy claro, los tiempos son los que son y la manera en la que están fasciculando todo este asunto es auténticamente repugnante. Pero claro, el caso tiene una gravedad que esto pues queda en un segundo plano, pero vamos, que al día siguiente de que salgan el quiteyugues ya sea en portada en El Mundo y luego al día siguiente también sea en El Confidencial, los dos diarios más anti-Laporta y anticatalanismo, decirlo así de claro, que existen, pues al final te hace sospechar, ¿no? Porque vamos, lo filtraron a más de uno, ¿eh? Como se puede ver todo esto. Lo filtraron a más de uno. No sé si es que lo filtraron a la serie, a ser tardó tiempo, e intentaron, que es un poco mi teoría, ¿no? Intentaron filtrárselo a otros para que eran más proclives a poder resultar el escándalo y cuando la SER supo que aquello lo tenían otros, pues fue cuando lo soltó. Que puede ser tranquilamente. Pero claro, lo soltó y lo soltaron desde Ser Cataluña. Si se hubiesen esperado y hubiera sido El Mundo, pues a lo mejor hubiera sido otro el impacto, ¿no? Y otra la reacción. Sí, muy, muy posiblemente. Además, Está también. está muy bien montado. Lo de soltarlo, hay que decirlo, macho. Está bien, está bien. Es como el 11M, tío. Digo el 11M, el 11S. El 11S es una ingeniería logística, tío. Pues o sea, el mal también tiene sus puntos brillantes, tío. ¿Qué te parece que nombre el tema de que no le favorecía otro escándalo? Habla de Sandro Rossell, que lo tenemos aquí con.
nuestro Que es el amigo único que Petrov. no ha hecho con Pedrov, sí. No ha hecho declaraciones de ningún tipo. Como ahora ya Básicamente, no se va a presentar alcalde, ¿no? Ya no tiene que salir más medios. Mira, eso que ganamos todos, tío. básicamente su declaración, bueno, sí, para nombrar a Petrov y a compañía en las últimas que hizo supuestamente antes de presentarse a la alcaldía, que al final no. Bueno, ¿qué te parece? Rosell básicamente ha dicho que todo lo que diga Bartomeu es la verdad, ¿vale? No ha querido dar declaraciones él ¿Qué va a mismo. decir? Sabe que a él no le toca. Correcto. Sabe que a él no le toca porque lo suyo sí que está prescrito. Luego el otro nombre es el nombre oscuro que tú decías, es Josep Contreras, que ha fallecido, digamos, hace unos meses, que también el mundo había tenido acceso a 19 facturas que acreditaban un pago por encima de los 700.000 euros entre 2015 y 2018 a este exdirectivo del Barça, que también estuvo relacionado con aquella movida de la Operación Soler de la Federación Catalana, es decir, que este ya estuvo condenado, digamos, y es un... Y que también está relacionado con el Laietà, ¿no? El club este que está Sí, detrás del Mini-Stadium, al que le pagamos, creo que por 1 millón o 2 millones de euros antes de tiempo por si le molestaban los polvos de derruirle en el futuro del Mini-Stadium, ¿no? O sea, al final, a ver, aquí, como tiren del hilo, ojalá, ya digo, yo deseo que. O sea, yo al Barça no me va a hacer más mal, ya salga lo que salga, no va a salir más mal, porque, o sea, todo el mundo sabe en el fondo que es imposible. Si el Barça hubiese comprado árbitros, nunca se va a poder probar en ningún caso, desafortunadamente, que no se puede probar, porque ya en otros casos han medio intentado probar cuestiones y no se ha probado, realmente no se ha probado. Y el daño, ya digo, ya está hecho el reputacional, está hecho el daño económico por el momento en el que nosotros estamos. Pues mira, todo lo que sea acercar a Bartomeu a Cambrians, a mí yo siempre me tendré a favor. Pero vamos, yo creo que en la Yeta hay mucho que cortar, ¿eh? Ahí hay mucho que cortar. Y al final es que acaban apareciendo, ¿sabes? Es como, ¿no? Siempre aparecen los mismos, ¿eh? Siempre aparecen los mismos y las mismas historias. Y al final es cuestión de unir la línea de puntos para ver si le llevamos a Cambrians al amigo Bartomeu y a sus compinches, ¿no? Sobre todo a Masferrer y al que le tengo y al que a mí me encantaría más ver en la cárcel, que es al Romeu, es el Romeu Ponti, ¿no? Se llama, como sí. Román Ponti. Gómez Ponti, sí. Román Gómez Ponti, ese, el arrogante, ese que iba paseando con un aire de superioridad, pues ese estaría estupendo dando vueltas al patio de la cárcel. Pues básicamente ya hemos puesto un poco toda la actualización sobre la mesa, a lo que Tebas, evidentemente no se iba a quedar callado, es No, Tebas lógico, no. pero ¿Ves cómo aparecen al final siempre todos? Este es comentó un un, poco, bueno, que son... es un caso para estudiar en un máster porque se ve, aparecen todos, ¿eh? Falta Albert Soler ya, y luego toca Albert Soler también aparece, ¿ves? Pues al final. Bueno, sí, está llamado a declarar Bartomeu, Albert Soler, Óscar Grau, que toda la compañía. Luego, el tema de Tebas dice que los pagos con conceptos y cuantías no son claros, bueno, que esto no le gusta a la liga, que se tiene que investigar. Dice, si el Barcelona ha sido estafado, que el señor Negreira sea condenado. Si es el caso de que los directivos del Barça o incluso el club como persona jurídica puedan ser también culpables, eso se tendrá que dirimir. Esto es lo que habla él. Básicamente porque estas declaraciones también fueron muy cercanas a cuando se publicó el tema de los chantajes del señor Negreira hacia el Barça una vez que cortaron estos pagos, digamos. Luego, lo que más mediático se hizo son esas declaraciones en esa misma conferencia de que si Laporta no daba una explicación razonable, debería dimitir. Tendrá que darla, aunque igual es que se cometió un delito. Es lo que comenta Tebas. Recordemos que Laporta, básicamente, en aquel comunicado que hizo, tanto escrito por la web, tanto en el vídeo que grabaron en redes sociales del propio club, básicamente sí que refrendaba que existían esos pagos,
pero básicamente señalaba a quién lo había publicado. La gente se quedó más con que Laporta señalaba al Ketty Yugas directamente o a los periodistas del Ketty Yugas. Yo creo que era básicamente que señalaba al filtrador El filtrador, evidentemente, de sí, esa al filtrador. noticia y a los tiempos que posiblemente yo creo que a ningún barcelonista tampoco dejó contento. Sí que pues, eso lo podemos pensar todos en nuestra casa internamente, que por qué ahora y por qué el filtrador, bueno, lo que hablábamos antes, que al final la estructura mediática está bastante bien parida para que tuviera mucho resó, ¿no? Que se notara mucho. Sí, y que se alargaran el tiempo, porque llevamos 3 semanas con lo mismo, cada 2 días, bueno, Sí, depende. Va que el Barça pierde poco, entonces, ¿sabes? sí, Si perdiera más el Barça, con menos asiduidad. Eso sí, más o menos todas estas actualizaciones que vamos diciendo han sido en sucesivas victorias. Claro, pero al final Tebas es que claro, es que realmente lo dice mucha gente, pero no hay que dejar de decirlo. Tebas es empleado de los clubes, entre ellos el Barça, y no puede pedir la dimisión, o sea, no puede ni mencionarlo. Es una cosa que no cabe en cabeza ninguna lo que hace Tebas, pero bueno, como en este país pasan una serie de cosas y le damos casi normal, ¿sabes? Le damos etiqueta de normal y no lo es en ningún caso, pero vamos, yo sí que en el fondo de las declaraciones yo sí que estoy muy de acuerdo, o sea, Laporta, y las dará, hombre, no se puede quedar callado, ¿no? Pero Laporta dio una explicación muy convincente para que su presidencia no quede en entredicho, o sea, no en entredicho, sino que para mí, pues, si no queda suficientemente claro este asunto de lo que pasó en su primera etapa en la que fue presidente, que también forma parte de estos años que se facturó a la empresa de este tipo, pues a mí me parece que Laporta no puede seguir siendo presidente del Barcelona, pero eso es en el caso de que no de las explicaciones suficientemente convincentes, ¿no? Pero eso lo podemos pedir pues los socios y nuestros aficionados, pero el presidente de la Liga no puede pedir la dimisión de Laporta. No puede. Evidentemente Laporta, si no me equivoco, en una bueno, en un acto que ponían un dron como a servicio de seguridad del club, habló del tema, no era realmente una rueda de prensa ni un acto en relación a estas palabras de Tebas ni en relación al caso Negreira, sino que justamente más o menos coincidía en el tiempo. Laporta no rehúsa, digamos, hablar de cualquier tema, esto ya lo sabemos también, que también le gusta, digamos, y básicamente en la intro de esa exposición dijo que junto a nuestro departamento de compliance, recordemos que en el compliance aquí fue criticado por poner la figura de Sergi Atienza, que al final era una persona muy de su cuerda, Un amiguete. sí, un amiguete relacionado con su bufete de abogados, es decir, que una figura de compliance, digamos, que no debía ser esa como tal, y que, por ejemplo, la figura de Noelia Romero hubiera estado muy bien recuperarla en ese momento, era digamos, un gol que se podía haber hecho, pero se decidió por aquí. Entonces, lo del compliance, digamos, que a lo mejor pues no nos deja tan tranquilos, por lo que sea, ¿vale? No nos da demasiadas garantías, vamos a decirlo Exacto. así. Y dice que hemos decidido externalizar la investigación de estos hechos. Un abogado externo junto a su equipo está llevando a cabo una serie de actuaciones, siempre en coordinación con nuestro área de compliance, que darán como resultado una investigación independiente, rigurosa y excelente, tal y como se merece el Barça. Más o menos esto era un poco el Bla, bla, discurso. bla, 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 bla. Muy bien. Eso es. Y luego, evidentemente, se metió en el fango, ¿no? Porque si tú decías Sí, que sí, Gerard Piqué claro. era Peppa Pig, pues Laporta tampoco, No, digamos. la porta es Papá Pig. Explicó, el señor Tebas ya ha salido a la palestra una vez más. Además, tiene un poquito tono, no llega al nivel de al loro, pero bueno, si el loro Sí, es nivel 10, digamos que está 6-7. sí. Ya no es en la puerta Maduro, Calentito. que estamos viendo, Calentito. está No, más no, calentito. no. Comenta, algunos ya nos avisaron de que estaba promoviendo campaña institucional contra el Barça. Esto se decía en redes, que pronto vendría una bomba en relación la Liga, la estructura contra el Barça por lo que todos ya sabemos, por el tema de Ya, CVC, por pero, el tema de la Superliga. Esto sí, se a ver. rumoreaba Sí, pero por también digo Twitter. una cosa, es que también Tebas está en un momento, está en una encrucijada, ¿sabes? A él le gusta joder al Barça todo lo que puede, pero no tanto como para mandar al Barça a segunda y quedarse sin liga. Es lo que te quiero decir. O sea, que tiene que ser muy quirúrgico en sus intervenciones de meterse en charcos, pero no poner, ¿sabes? Pero no meterse en el charco y hundirse en el charco, ¿sabes?
Entonces, El, a ver, el, y Laporta, como también sabe que esto es así, pues le arrea todo lo que puede en esto porque sabe que más de donde ya ha ido no va a ir. Que no no tenía hay. que haber llegado ni allí, ¿sabes? Sí, Pero sí. es que ahora no tiene ningún sentido. Y luego ya se han abierto las cosas de que si había un complot para convertir el Barça en una sociedad anónima Ujú. deportiva. Estaba Albert Soler por en medio, ¿ves? Que quería ponerle Tebas como, no sé si era como presidente de la Federación Española de Fútbol, o sea, una cosa así. Ya ahí se abren muchísimas aristas y vertientes diferentes que pues con los meses iremos sabiendo estas cosas. Pero ya digo, el personaje más oscuro que Albert Soler no debe existir. Yo te voy a poner un tuit diciendo, ya veréis cuando lo que le va a explotar la cabeza a algunos cuando vean todo lo que mandaba Albert Soler en el Barça, en el club separatista del Barça, Albert Soler, que es precisamente el del otro extremo, o sea, que es de darle armas ¿cómo era? A los piolines, ¿no? Darle armas a los piolines para que arrearan ya directamente con balas de verdad, ¿no? El tipo. O sea, y entonces hay mucha gente a la que le va a explotar la cabeza, porque como no entiende, el Barça es tan complejo y la gente se mueve, efectivamente, se mueven unos en donde se siente cómodo, es decir, en el saber poco y mal y tal, no sé qué. Y entonces, claro, el Barça es muy, muy, muy complejo y si hablas de oídas, te vas a columpiar, te vas a columpiar. Entonces, el Barça separatista que llevaban 10 años diciendo también con Rosell y con tal, no sé qué, o con Núñez y con Gaspar, ¿sabes? En fin. Es el niputeideísmo radical, pero que queda muy bien en un tuit. Es lo que pasa. Pues Aquí de hecho, lo digo siempre, hay que tener prudencia y precisión. Y nadie está teniendo prudencia porque todo el mundo se está tirando a lo bestia, al barro y a todo. Y precisión no pueden tener porque como no tienen ni puta idea de lo que es el Barça por dentro y la complejidad sociológica que tiene y las familias y no sé qué, no sé cuántos, pues precisión ninguna. Ninguna. Entonces, realmente no hay nadie que esté tratando esto con precisión y con prudencia. Dentro del mundo mediático, a mi forma de ver, a mi modo de ver, nadie, porque todo el mundo tiene intereses. Y luego también, como es una cosa que salpica a todas las familias o a todos los ismos del Barça, ¿no? Pues la gente está un poco perdida dentro del barcelonismo y no sabe bien cómo colocarse, ¿no? Porque si hubiese una cosa de Bartomeu, pues a lo mejor había más gente que atacaría a Bartomeu, pero como enseguida se descubrió que también el primer mandato de Laporta, o bueno, los primeros dos mandatos de Laporta, su primera presidencia también había pagos y tal, pues ya les frenaron, ¿no? Y luego Bartomeu, que Bartomeu efectivamente tiene pues, es una capacidad de autoinmolarse brutal, salió a una entrevista en ABC diciendo, pues le dobló el sueldo Laporta, y no se sabe bien quién fue, a lo mejor fueron ellos los que doblaron el sí, sueldo, porque se dobló en porque 2010 y en 2010 puede ser los primeros 6 meses si fuera Laporta o los segundos 6 meses si fue Rosell con Bartomeu el vicepresidente. Who knows? ¿Quién sabe? Es lo que tiene esto, ¿sabes? Es un tema que tiene, ya te digo, aparte, es gravísimo, pero tiene muchos subtemas que tratar. O sea, a lo mejor tendrá fácil 30 subtemas en los que tratar y en los que profundizar y de los que se pueden sacar horas y horas de debate de todo tipo. O sea, es un tema, ya te digo, es un tema muy poliédrico, de la movida de, de Negreira, porque sí. se alarga mucho en el tiempo, toca a muchas familias, toca a 4 presidentes más todos los que estuvieron por en medio, las gestoras y demás, no sé qué, no sé cuántos, que supone que también deberían saberlo, podrían tener acceso a saberlo. En fin. Laporta, como contábamos, decía eso, que se está promoviendo una campaña institucional contra el Barça, contra su persona. Explicaba también lo que hizo Tebas en 2005 con la denuncia para que Messi no jugara con el Barça. Bueno, explica todo un poco esto. Lo relaciona mucho con el tema de no firmar CVC y la Superliga, es decir, que él también pues, saca todo un poco a la palestra. Luego, Tampoco, o sea, ni tampoco prudencia ni precisión, tampoco la aporta. Un poco ahí, todo un revolutum ahí moviendo los cubiletes ahí un poco a ver si aquello y tal. sí, sí, sí. Discurso para los muy pro yo y tal, no sé qué, aquí te despisto por esto. Un desastre. Pero Sí. bueno, tendrá que sentarse delante de un micrófono y de muchos periodistas que le tengan que preguntar en algún momento. Que si lo que quiere es retrasar esto un poco, que es lo que parece también, ¿no? Que quiere ganar un poco de tiempo
con la investigación externa, que al final lo que hace es que se prolongue un poco más en el tiempo, pues seguramente. Pero vamos, que a día de hoy Laporta está en pecado, o sea, nos debe a todos una explicación. A todos los barcelonistas nos debe una explicación él. De Bartomeu no necesitamos, ¿sabes? No nos debe nada porque ya casi nos hunde el club en varias cuestiones, una más, ¿sabes? Tampoco. Pero bueno, yo, entre comillas, la parte positiva es que ya te digo, todo lo que sea lo que acerque a los anteriores gestores y la cuadrilla que había antes en el Barça a Cambrians allí, pues en esta modesta morada chamberlain se celebra. Como conclusión, Jordi, de este, digamos, segundo vídeo, es que podemos decir que las consecuencias penales deportivas para el Barça seguimos pensando bastante parecido al anterior, la reputación. Sí, en España, ahora dice que se ha metido la UEFA por en medio y como la UEFA es arbitraria, pues se puede inventar una norma mañana que castiga al Barça, ¿sabes? Directamente. Entonces, que la corrupta UEFA sancione al corrupto Barça. Cosas que, en fin, pues eso. No, en la parte de la UEFA no puedo, y ahí está la Superliga también, ¿eh? O sea que, porque hay una inseguridad jurídica muy grande. La UEFA a saber, ¿sabes? Igual que al PSG y al City y al tal, pues les perdona por lo que sea. Ahora a lo mejor al Barça no tiene tantas ganas de perdonarle y se puede inventar cualquier cosa para sancionarle, yo qué sé, 2 años sin competiciones europeas. No tengo ni idea. Pero a efecto de títulos y demás, pues no tiene veo pinta. fácil. El tema de la corrupción entre particulares, veremos hacia dónde va la Fiscalía. El tema de administración desleal, con el tema del susodicho Josep Contreras y todos esos tequemanejes que hubieron ahí, Pues, también veremos ahí, que es complicado. Sí, haber fallecido, pues ya te digo, se dificulta mucho todo. Uno fallecido, el otro alegando Alzheimer, es decir, que va a ser todo un poco... todo un poco así. Y bueno, veremos a ver y me imagino que nos trataremos de volver a juntar con esas explicaciones que debería dar Laporta, ya no porque lo diga Tebas, sino porque creo que también el club bueno, sus aficionados y sus socios también lo requieren porque el caso es muy gordo como para no salir a dar más explicaciones que aquel comunicado que se hizo. Veremos a ver si eso que comentan en esas declaraciones del tema de su compliance y la externalización de la investigación, veremos en qué consecuencias queda el club en relación a estos pagos a Enríquez Negreira. Sería un poco eso, ¿no, Jordi? Pues sí, básicamente. To be continued, desafortunadamente. Iremos viendo más pildoritas. Pero vamos, yo no espero absolutamente nada. O sea, no espero ninguna sorpresa más allá de algunos detalles que puedan añadir, pero que lo que es al grueso de la cuestión no creo que vayan a aportar demasiado. Sí, es decir, no parece que vaya a salir ninguna otra bomba extra que enturbie más el tema Enrique Negreira Barça. Tampoco da la sensación de que en relación al mandato de Josep María Bartomeu salga alguna otra cosita que pueda decantar la balanza, desafortunadamente. No, creo que no lo viviremos. No. Dejemos que los múltiples casos a los que tiene que enfrentarse Bartomeu and Company sigan su curso y ya veremos cómo sale, pero vamos. Por lo que básicamente creo que nos volveremos a juntar para ver el comunicado de Laporta en relación al caso después de que se culminen las investigaciones y se concluya un poco el caso para ver si nos convencen o deja de ser otra bueno, ¿no? Un poquito. Una comparecencia de 3 horas, 1 hora y media él hablando y 1 hora y media respondiendo, como nos tienen acostumbrados. Algo así, para que también se diluya un poco el mensaje genérico y sea más difícil hacer el titular tendencioso, ¿no? Jordi, pues un placer haber estado aquí contigo y haber podido actualizar un poquito todas las actualizaciones del caso Negreira, que al final lo hicimos muy al momento de darse la noticia y fueron saliendo unas pildoritas que está bien tratarlas para poner un poco todo encima de la mesa, ¿no? Sí, pero oye, estuvimos bien, ¿eh? Ahí en el análisis de la big picture y lo clavamos, ¿eh? Bueno, es decir, hoy hemos quedado para actualizarlo. Básicamente hemos dado más información que se ha publicado que no tanto cambiar el mensaje final de aquel vídeo, con que mira, oye, tampoco no nos lo hicimos tan equivocamos. mal, ¿eh? Aquí hay unos grandes analistas
sociológicos y legales y económicos. Mucho poner aquí a Rosell con Petrov, pero cuando nos tenemos que poner serios, nos ponemos serios, ¿eh? Nos ponemos serios, claro que sí, tío. No todo en la vida es jiji, jaja. Bueno, o sí. ¿No? Aquí casi, ¿eh? No nos vamos a engañar. Pues ya se ha confirmado que la Fiscalía denuncia no solo a Negreira, sino también a Bartomeu y al Fútbol Club Barcelona como presuntos autores de un delito de corrupción en los negocios. A ver, esto a mí en principio me parece fenomenal, como habéis visto en el vídeo, porque esto quiere decir que van a investigar hasta el final y se va a intentar ver hasta el final qué es lo que ha pasado, que es lo que creo que cualquier persona normal quiere saber. Y además parece ser que también está no solo el tema de la corrupción, sino también el tema de la administración desleal y falsedad, que creo que es lo que yo decía que a Bartomeu le puede acercar bastante a Cambrians. O sea, todo lo que sea esclarecer este asunto está bien, a pesar de lo que vayan a decir ahora todos los conspiranoicos y demás de que ya estamos en segunda división o lo que sea, pero realmente lo que ha pasado es una parte normal y lógica del proceso, hay indicios, ellos quieren, evidentemente es un delito continuado al frente de un club y el club también pues tendrá que demostrar que no han funcionado o que han funcionado los controles, que como hemos visto también troceaban todas las facturas para intentar evitarlos. Así que veremos qué es lo que pasa, pero a mí no me parece una mala noticia para el Barcelona, ni mucho menos. El riesgo sigue estando en UEFA, que sí que tienen la arbitrariedad que quieran para poner las sanciones que le vengan en gana y encima le tienen muchas ganas al Barça, igual que al Madrid. Así que nada, chicos, seguiremos hablando de esto un tiempo, seguro. Jordi, un placer. Adiós. Adiós. No podemos ser